Atención, esto es una bomba informativa que tiene que ver con el mismísimo futuro de América Latina. Una noticia que va a cambiarlo todo y que está en la boca de todos. No es una exageración. Esto está haciendo temblar a los poderes y a los seguidores que nos ven desde todas partes. Prepárense porque les voy a contar a continuación. Va a hacer patas arriba las cosas que creían firmes. La tensión crece, los secretos salen a la luz y la historia se escribe en tiempo real aquí y ahora. Y para profundizar en este material, hemos preparado un documento que me permito compartir con ustedes. No hay más mentiras. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha lanzado una advertencia que retumba en cada rincón del continente. Nunca habrá paz con el régimen de Daniel Noboa. Y lo peor, ese episodio en Quito, cuando la embajada fue invadida, marcó el comienzo de una guerra fría que nadie esperaba que tomara este curso. La respuesta de Sheinbaum fue tajante. En una entrevista en vivo, cuando le preguntaron por la reelección de Noboa en Ecuador, dijo, no reanudaremos relaciones y además su triunfo fue dudoso, soltó con toda la fuerza del mundo. La presidenta no se quedó en palabras, también dejó en claro que el proceso electoral fue sospechoso. México en su postura rechazó cualquier acuerdo diplomático con Ecuador y eso duele en el orgullo mexicano, sobre todo después del ataque a su embajada en Quito. Y ante las críticas, Sheinbaum se mantuvo firme en su enfrentamiento con Noboa. Además, mi gente, respaldó a Luisa González, la candidata del movimiento Revolución Ciudadana, que denunció un fraude grotesco en las elecciones, mientras los sondeos decían que todo estaba muy cerrado. Noboa terminó ganando con más de 10 puntos de ventaja que nadie logra explicarse. En este punto, es bueno recordar que Sheinbaum ha sido muy firme desde el principio con respecto a lo que sucede en Ecuador y Noboa en específico. Y ha resonado esto en todos los titulares a nivel mundial, entendiendo que la presidenta Sheinbaum se ha caracterizado desde el principio por su diplomacia, incluso cuando han existido discursos bien acalorados por parte de la Casa Blanca, Sheinbaum ha mantenido la cabeza fría y la diplomacia. Y por eso a algunos les ha tomado por sorpresa esta posición firme por parte y contundente además, por parte de Sheinbaum con respecto a Noboa y lo que sería un nuevo gobierno. Pero sigamos con el resto del material, porque la líder mexicana citó nada más y nada menos que las observaciones de la mismísima OEA, que aunque no confirman fraude, sí confirmaron irregularidades en los comicios. Y esto ya es decir bastante entendiendo la historia de la OEA. Sheinbaum no declaró fraude, pero dejó la duda en el aire, poniendo una piedra más en el camino de Noboa. Recordemos que el conflicto con México, entre estos dos países, México y Ecuador, se remonta a cuando Noboa nada más y nada menos ordenó una toma policial en la embajada mexicana en Quito, con la excusa de detener a Jorge Glass, hecho totalmente fuera del derecho internacional, es vicepresidente, acusado supuestamente de peculado y asilado allí. México tramitaba el salvoconducto cuando la policía entró en acción. Durante los comicios y previo a los mismos, los medios reportaron que Ecuador vivió días de tensión extrema con violencia y polarización política. Noboa en el estado de emergencia declaró varias provincias en alerta justo en las zonas donde la oposición tiene una fuerte presencia. González, desde Ecuador, pidió una investigación transparente diciendo que no puede creer en un pueblo prefiera mentiras en lugar de verdad. Desde el Palacio, la respuesta no se hicieron esperar, lanzando balones fuera y evitando la verdad. Y es que, amigos míos, las tensiones preexistentes en México no han sido pocas. Se le suma un proceso electoral en entredicho, este proceso electoral en entredicho, donde las irregularidades han sido tan notorias que hasta una organización tan abiertamente parcializada como la OEA ha reculado y en su informe ha tenido que hablar de irregularidades. Imagínense ustedes cómo están las cosas para que la propia OEA tenga que reconocer irregularidades en este proceso. Pero bueno, sigamos con el resto del material, porque Sheinbaum
en su postura dejó claro que respalda el llamado a investigar, sugiriendo que la evidencia de irregularidades es contundente. O abres las cajas o las abres, advirtió, poniendo en jaque a Noboa y elevando la tensión regional a niveles peligrosos. Por otro lado, la presidenta mexicana destacó la postura de Gustavo Petro, que fue clara, al no reconocer a Noboa para el periodo 2025-2029, y Venezuela también se sumó a esto, respaldando las denuncias de Luisa González. La región, en definitiva, está en vilo. Mientras tanto, líderes como Lula, Boric y Castro manifestaron felicitaciones a Noboa en un contraste total con el clima de rechazo que domina en otros países. Un informe de la Alianza Bolivariana alertó sobre detenciones arbitrarias y persecución a opositores en Ecuador en los días previos a la elección. La represión y la manipulación fueron evidentes y la OEA, que suele avalar todos estos fraudes en primer lugar, admitió que las condiciones no fueron justas. Imagínense ustedes. Y es aquí, amigos míos, donde llama muchísimo la atención que una figura sumamente desgastada, como Gabriel Boric, eh, ya avale los resultados, mientras hasta la propia OEA, también súper desgastada, presenta un informe donde deja ver irregularidades vinculadas al proceso. Como bien decíamos, si bien no habla de fraude, sí deja en evidencia irregularidades en el proceso, y esto da mucho para pensar, ¿no creen ustedes? Pero sigamos con la última parte de este material, porque la organización internacional afirmó que las elecciones fueron en términos desiguales, con un uso indebido del aparato estatal y recursos públicos para favorecer a Noboa. La manipulación fue tan descarada que ni siquiera la OEA pudo ocultar las evidencias, y eso generó aún más sospechas. Los votos de González desaparecieron misteriosamente durante el conteo, mientras que Noboa acumulaba aumentos imposibles en varias mesas. La denuncia fue clara: un proceso electoral dudoso, lleno de irregularidades y sospechas. Sheinbaum, con toda esta evidencia, tiene en sus manos una especie de dinamita política. La enfrenta del régimen de Noboa, sobre todo por la invasión en la embajada, fue la chispa que encendió la ruptura definitiva. La denuncia ante la ONU y la Corte Internacional fue inevitable. La presidenta mexicana también expresó hace tiempo que quería una presidenta con A para reanudar relaciones con Ecuador. Pero las acusaciones de fraude y las acciones del régimen de Noboa han puesto todo en duda, dejando al país en vilo y a la región también. Es así como, amigos míos, la posición de Sheinbaum sigue siendo firme, y todas las evidencias y los antecedentes la sustentan su posición. Por eso Noboa la va a tener muy difícil para lograr retomar relaciones con México, además entendiendo lo que significa tener problemas con la relación con México, un importante actor a nivel regional, pero además un muy importante actor a nivel mundial. Así que graves, siguen los problemas para Novoa. Pero, amigos míos, llegamos hasta aquí con este avance en esta información. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que me acompañen en una próxima oportunidad.